¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Los saluda el pastor Armando Palestina de Iglesia Casa de Restauración, Ministerio Ebenecer, aquí en la ciudad de Cancún, México. Para nosotros es un privilegio el poder participar como portadores de la bendita palabra de nuestro Señor, a la cual le damos gracias por este privilegio que nos da para poderle, ¿verdad, hermano?, enseñarle lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendecimos también la vida del apóstol Sergio Enríquez por esta oportunidad que nos da para participar en este lindo retiro de invierno. Y también quiero bendecir la vida del pastor Edwin, la pastora Jackie, que son mis padres espirituales. Y también a la vez bendecimos la vida del apóstol Antonio Martínez, que está en la ciudad de Mérida, Yucatán, que siempre están al pendiente también de nosotros. Así que sin más, hermanos, permítanme levantar una oración para que podamos entrar al desarrollo de la bendita palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Yo te pido esa unción pentagonal, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor. Te solicito un espíritu de revelación aún mayor del que ya nos has dado, para que podamos explicar tu bendita palabra, Señor. Te solicitamos también a la vez un espíritu de sanidad para todo aquel que se encuentre en un tiempo de enfermedad, Señor. Reprendemos toda obra de maldad, reprendemos todo distractor que el enemigo quiere enviar. Declaramos que todo se somete a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo venimos confesando y declarando en fe, creyendo, Padre, que las promesas que tú tienes para nosotros se van a cumplir en este tiempo. Todo eso lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si usted puede dar un amén fuerte ahí en su casita, donde quiera que nos esté viendo, y poder aprovechar siempre estos tiempos lindos en la presencia de Dios. Y bueno, hermano, quisiéramos que me acompañe a la Biblia, a Isaías capítulo 58, versículo 8 y 9, hermano, y que podamos entender esta temática que yo creo que es bien interesante. Es bien importante que nosotros como iglesia podamos ver lo que el Señor quiere cambiar de todos nosotros. Mire lo que dice la Biblia, la leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando nosotros estudiamos la palabra retaguardia, quiere decir, hermano, algo que protege, algo que guarda, algo, hermano, a lo cual está pendiente de cualquier tipo de ataque que el enemigo quiera hacernos. Ahora analicemos el versículo 9. Entonces, dice esta palabra, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el extender el dedo y hablar vanidad. Dese cuenta que aquí en Isaías 58 nos muestra la verdadera adoración que el Señor en ese momento estaba solicitando. Dese cuenta que en este capítulo, en estos versículos, nos podemos dar cuenta que había un grupo que era un poco religioso, hermano. Vamos a manejarlo de esta manera, porque hacía más los rituales, ¿verdad? Hacía más el esfuerzo terrenal y no podía entender cuál era la verdadera adoración genuina que el Señor quería y que siempre nos pide. Cuando usted estudia todo el capítulo de Isaías 58, se va a dar cuenta que tiene un subtítulo que dice ayuno falso y genuino, hermano. Y no es, hermano, no estamos hablando que el ayuno sea malo, al contrario, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo dijo que hay cosas que salen solamente con ayuno y oración. Lo que yo puedo ver en este capítulo de Isaías 58 es cómo es que había un pueblo a lo cual quería hacer siempre lo terrenal, pero se le olvidaba lo espiritual, porque era un pueblo a lo cual se encontraba ayunando, a lo cual hacía siempre cualquier tipo de ritualismo, pero ponía el dedo, pero acusaba, pero criticaba todo lo que estaba a su alrededor. Entonces mire cómo viene el profeta Isaías y empieza a decirle, ¿verdad?, que el Señor era la retaguardia, que el Señor tenía planes de bienestar, como siempre dice su bendita palabra, planes de bienestar y no de calamidad. Pero vea, analicemos el versículo 9, que es bien interesante esto. Dice, entonces invocarás
y clamarás, ¿verdad? Y el Señor te dirá, heme aquí. Esa palabra invocarás que usa Isaías 58:9 viene de una raíz hebrea del 71:21, que es una raíz primaria. Es la palabra invocarás, que quiere decir pregonar, quiere decir predicar, quiere decir proclamar, profetizar y quiere decir presencia. Dese cuenta, hermano, que cuando la iglesia invoca, cuando la iglesia clama conforme a los principios establecidos por medio de Dios, entonces tiene que haber una presencia extraordinaria de parte de Dios en tu vida. Entonces tiene que ver, hermano, realmente un encuentro con lo que Dios quiere hacer para ti. Dese cuenta, hermano, que el pueblo de Israel ahí en ese capítulo 58 tenía un problema, hermano, a lo cual quería buscar a Dios a su manera. Hoy en día nos podemos dar cuenta que pudiera haber, ¿verdad? Un pueblo que quiere buscar a Dios, pero siempre a la manera que uno piensa que es correcto. Y yo no lo digo por nadie, lo digo por mí mismo, que a los inicios, hermano, en el caminar de Cristo, ¿verdad? Queríamos invocar, queríamos clamar, pero realmente no teníamos un cambio de actitud. Realmente no se demostraba, ¿verdad?, lo que el Señor estaba haciendo en nosotros. Entonces, dése cuenta que aquí Isaías 58 es un modelo parecido, al menos a lo que a mí me pasó en un tiempo en el caminar con Cristo. Ahora, dése cuenta algo bien extraordinario. Entonces invocarás. Acuérdese que la palabra invocar es profetizar. Y profetizar tiene que ver con ser declaraciones. Hace unos cultos atrás, aquí en la iglesia, Casa de Restauración, podemos predicar. Una de las armas espirituales que el Señor le ha dado a la iglesia es el poder de declarar. Es el poder de confesar las grandezas que Dios hace todo el tiempo en nosotros. Y qué lindo es poder entender eso, porque en este tiempo de pandemias, en este tiempo peligroso que estamos viviendo, la iglesia debe de tomar las armas espirituales, a la cual una de ellas es el profetizar, es el declarar las cosas que no son como si ya fuera. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque ya pudimos entender qué es invocar, qué es clamar, cómo es que cuando uno invoca el Señor desciende con poder y autoridad. Pero mire cómo dice el punto y seguido, ¿verdad? Dice, heme aquí, o esta versión que tengo aquí dice, aquí estoy. Pero mire lo que dice, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Esa palabra, si quitas, viene del hebreo del 54:93, que también es una raíz primaria, que quiere decir cambiar, quiere decir apartar, quiere decir alejar, quiere decir desviar, quiere decir perder. Entonces, dése cuenta, hermano, que el Señor nos va a atender, el Señor va a derramar su gloria, pero si tú y yo quitamos el yugo, si tú y yo quitamos el señalar, si tú y yo cambiamos, nos apartamos, nos alejamos de aquello que no es agradable para los ojos del Señor. Qué interesante es que podamos entender, hermano, que hay un yugo a lo cual lo tenemos que romper en el nombre de Jesús en esta hora. Porque la palabra yugo que usa Isaías 58 es figura de opresión. Y opresión es un acto de presión y violencia. Me llama mucho la atención que el apóstol Sergio en estos días ha estado hablando sobre la epidemia de violencia, ¿verdad? Refiriéndose al maltrato que puede haber en los hogares, refiriéndose a toda la violencia que podemos ver en el mundo a causa de que el corazón de muchos se ha enfriado. Y es lo que dice la bendita palabra de Dios, que en los tiempos finales el corazón de muchos se enfriará a causa de la maldad. Entonces yo aquí puedo ver una recompensa extraordinaria de parte de Dios para todo aquel que quita el yugo, para todo aquel que se aparta de la violencia, para todo aquel que se aparta de las opresiones que el reino de las tinieblas quiere enviarte. Siempre debe de saber, hermano, que siempre, constantemente estamos en lucha y tenemos una ordenanza de parte de Dios. Si quitas en medio de ti el yugo, si te alejas, si cambias, entonces yo creo, hermano, que todo lo que está sucediendo hoy en día en la tierra, todo lo que está sucediendo en nosotros es porque el Señor nos está mandando una señal, y la señal es de cambio. No sé si usted puede levantar la mano, porque yo te declaro que viene un tiempo nuevo en el nombre de Jesús, un tiempo de activación en cambios, hermano, a lo cual vamos a poder honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Qué tremendo que muchas veces, hermano, a mí me pasaba que yo me quedaba nada más con las promesas, pero no me quedaba con la provisión o el mandato que Dios me hacía. Aquí Isaías está narrando, ¿verdad? Que vamos a invocar y el Señor nos va a responder. Si quitamos el yugo, si dejamos de juzgar al prójimo y mejor lo ayudamos para que regrese a casa. Ahora mire lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Se recuerda que más adelante da 18 características de cómo se iba a portar la humanidad para este tiempo, que ya se está cumpliendo, que ya lo podemos ver, y que también nos deja ver la escritura, que es una administración del espíritu del anticristo, porque 6 más 6, 12, más 6 son 18. Entonces ahí podemos ver también esa marca que ya en otros cultos le hemos estudiado, y también el apóstol Sergio la ha abordado de una manera extraordinaria. Ahora, lo que me llama mucho la atención es la palabra peligroso, porque esa palabra viene de una raíz griega del 5467, que quiere decir tiempos furiosos, y quiere decir la idea de reducir la fuerza o tiempos difíciles. Dese cuenta, hermano, que lo estoy pegando con Isaías 58, porque algo que me mostraba el Señor de ese pasaje de Isaías es de que había una generación, que había un pueblo a lo cual se le había olvidado la fuerza espiritual que Dios pone en uno, y únicamente querían desarrollar la fuerza física. La palabra de Dios dice, hermano, que nuestra fuerza no vamos a ganar por usarla físicamente, sino que la fuerza nos la da el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice Timoteo, 2 Timoteo: vendrán tiempos peligrosos, tiempos sin fuerza. O sea que lo que yo puedo ver hoy en día, hermano, que por todas las situaciones que estamos viendo, el enemigo se está aprovechando de ello, y hay mucho pueblo que se está quedando sin fuerzas. Una iglesia sin fuerzas, hermano, va a querer hacer el sacrificio terrenal, pero no va a querer hacer los cambios que el Señor nos ha ordenado. Una iglesia sin fuerza le puede pasar lo de Isaías 58, a lo cual el Señor les muestra cuál es el camino de la adoración que a Él le gusta. Entonces, hermano, lo que yo puedo ver, que el diablo te quiere quitar las fuerzas. Por eso qué lindo es poder entender la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías 40:29, donde dice: y Él fortalecerá, o Él fortalece al cansado. Alguien levanta la mano. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Hermano, yo no sé cuál sea tu situación actual. Yo no sé cuál sea tu ánimo en este momento, pero lo que yo sí sé, que el Señor hoy te está diciendo que Él te va a fortalecer, que Él va a crecer la fuerza como las de búfalo, te va a dar una visión del águila, hermano, porque estamos creyendo, repito, que Cristo viene pronto por la iglesia, y va a venir por una iglesia, hermano, a la cual tenga una fuerza extraordinaria del Espíritu Santo. ¿Sabe yo qué puedo ver en esto, hermano? Por ejemplo, la Biblia narra que eran tiempos de guerra, y eran tiempos que los reyes salían a la batalla, pero que David no quiso salir. Que David, hermano, se encontraba en un tiempo, ¿verdad?, de flaqueza espiritual. Yo puedo ver en la escritura cómo David le faltaba esa palabra fuerza, a lo cual no quiso salir a batalla, y él se quedó en su casa. Y usted sabe lo que cometió David. Vio una mujer, ¿verdad?, que era la esposa de Urías, que era un escudero de él, el principal escudero de David, a lo cual la trajo. Una versión dice que la trajo a la fuerza y se metió con ella. Pero lo que me llama la atención, hermano, que por falta de fuerzas no fue a pelear. ¿No será, hermano, que hoy en día hay mucha gente que se está quedando sin fuerzas espirituales, y por eso está volviendo atrás, y por eso está dejando los caminos del Señor? Dese cuenta que este es un problema, es un problema que nos estamos enfrentando hoy en día. Pero bendito el Señor, que Él ha dicho que se va a levantar una generación con fuerzas como la del búfalo. No sé si usted lo está creyendo y levanta sus manos, porque hoy te vengo a declarar en el nombre de Jesús que vienen tiempos diferentes para tu vida. Yo no sé si estás pasando tiempo de enfermedad, tiempo de necesidad, tiempo de tribulación, pero lo que yo sí sé, que hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, a lo cual el Señor siempre ha hecho milagros en la vida de nosotros. Yo recuerdo, hermano, un tiempo que tuve bien difícil antes de conocer de Dios. Hermano, estuve hospitalizado por dengue hemorrágico.
Y recuerdo que en ese tiempo ya uno de mis familiares ya andaba en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual él me dijo, ¿verdad? A lo cual Dios usó a mi hermana para decirme que necesitaba yo de él, que necesitaba hacer un cambio en mi vida. Y yo recuerdo que en esa noche, ¿verdad?, fría y oscura ahí en el hospital, yo sin conocer, pues yo agarré esa palabra que me dieron y yo me acuerdo que le dije al Señor que si Él era real y si tenía algo para mí, que me salvara de esa situación que estaba yo pasando. Y yo me acuerdo que estiré mi mano, no sé por qué lo hice, pero ahora sí entiendo que me guió el Señor. La estiré y clarito sentí que alguien me la tocó. Y de ahí en adelante pasaron 3 días cuando el Señor me pudo sacar de esa enfermedad. Hoy en día, hermano, cuando podemos ver la epidemia que está en todo el mundo, cuando podemos ver esa persecución también a la iglesia, donde podemos ver que hay mucho problema en la tierra, hermano, y no se te debe de olvidar los milagros que Dios ha hecho en tu vida. No te debes de olvidar de dónde Dios te ha rescatado. No te debes de olvidar cuando el Señor te libró de ese accidente, cuando el Señor te libró de esa muerte que ya te tocaba, y cómo es que Dios te resucitó de unas maneras extraordinarias. Es que, hermano, perdón, pero a nadie se le puede olvidar los milagros que Dios ha hecho. Así que la prueba que tú y yo estamos pasando no es una prueba para muerte, es una prueba que el Señor la va a usar para que tú y yo tomemos fuerzas, nos levantemos a confesar y a creer que Cristo reina y vive por los siglos de los siglos. No sé si usted dice amén y le da aplausos fuertes al Rey bendito de la gloria. Ahora, qué lindo esto, hermano, porque repito, lo que veo en Isaías 58 y lo que veo en 2 Timoteo es algo similar. No había fuerzas espirituales más que fuerzas terrenales. Ahora viene Habacuc capítulo 3 versículo 2, y yo qué lindo que el Señor te pueda confirmar esto por medio de un hijo de aquí de la iglesia. ¿Cómo es que cuando Dios te confirma algo es porque Dios lo va a acelerar de maneras extraordinarias? Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice: oh Jehová, he aquí tu palabra, he aquí, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Qué extraordinario, hermano, y yo aquí puedo ver un principio de vida. Dese cuenta que todo aquel que escucha palabra puede temer a Dios. ¿Qué es temor? Es aquello, hermano, que cuando uno quiere pecar, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer algo que no es correcto delante del Señor, uno recuerda, hermano, que Dios nos está mirando. Uno recuerda, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que nos guía y que está en nosotros. Uno recuerda el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y es cuando uno reacciona y uno dice: no lo voy a hacer porque yo estoy demostrando que tengo un temor a Dios, un temor santo. Entonces se cuenta que todo el que escucha palabra debe de temer. Por eso es bien importante, hermano, que usted se pueda conectar a estos retiros. Es bien importante que usted se pueda conectar a los en vivos de su pastor, porque siempre Dios va a tener una palabra de levantamiento para tu vida. Ahora mire este principio: todo el que escucha la palabra de Dios puede clamar un avivamiento. No sé si dice amén. Mire esto: todo el que escucha la palabra de Dios puede clamar un avivamiento. Dice el profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tus palabras y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos? Estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos que la iglesia le ha tocado vivir, pero que bendito Dios nos tiene en sus manos. Ahora, cuando estudiamos la palabra aviva, esa palabra viene del hebreo, del 24-21, que también es una raíz primaria, que mire lo que quiere decir. Quiere decir revivir, quiere decir avivar, quiere decir conservar, crear, guardar, mantener, reanimar. Quiere decir salvar, sanar, y mire esta palabrita, quiere decir resucitar. Entonces, cuando el profeta Habacuc empezó a clamar, él pudo decir de esta manera: oh Jehová, resucita tus obras. Oh Jehová, sana tus obras. Oh Jehová, revive tus obras. Yo creo, hermano, que este es un tiempo que todo aquel que se había apartado de los pies de nuestro Señor Jesucristo va a empezar a levantarse nuevamente en el nombre de Jesús. Va a empezar a resucitar, va a empezar a salvar, va a empezar a sanarse, va a empezar a reanimar, hermano, porque el Señor ha prometido que el que empezó la obra la va a terminar.
La Biblia dice en Jeremías 33 en adelante, dice que los cautivos de Judá van a regresar. Hermano, es un tiempo glorioso. Es un tiempo extraordinario porque van a regresar todos aquellos hijos que se habían apartado por algún mal testimonio, que se habían apartado por alguna enfermedad. Hoy te declaro en el nombre de Jesús, ha llegado el tiempo de resucitar, ha llegado el tiempo de reanimar, porque hoy levantamos un clamor como lo hizo el profeta Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo te vengo profetizando que viene un avivamiento extraordinario de parte del Shaddai sobre tu vida, hermano, porque Cristo viene pronto y hay un aceleramiento espiritual para todos aquellos que escuchamos la bendita palabra, que tememos en el nombre de Jesús y nos avivamos a pesar de las pruebas y la angustia que el planeta pueda estar pasando. No sé si alguien dice amén y levanta sus manos y diga: Señor, aviva la obra en medio de los tiempos. No sé si usted se puede poner ahí profético en su casa, levante las manos. Si está sentado, póngase de pie y clame por su familia. Diga: Señor, aviva la obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Aviva la obra. Es que qué extraordinario es poder entender, hermano, que el Señor está trayendo un avivamiento. Eso es tremendo. Ahora mire algo bien interesante: aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa palabra obra viene de una raíz hebrea 64-67 que quiere decir conducta. Dile al que está a la par: Dios nos va a cambiar la conducta en este tiempo. ¿Qué quiere decir obra? Quiere decir trabajo, quiere decir el labor, el hacer. Hermano, dígame usted si no, vuelvo a la carga, me pongo como ejemplo, ¿verdad, hermano? Yo cuando empecé a los pies de nuestro Señor Jesucristo, como todo, ¿verdad? Me afirmaba unos días, unos meses, pero después volvía yo a ser la misma persona que era antes de conocerlo. Y hermano, ya podía servir en la iglesia, ya podía yo estar ahí con traje, con corbata, hermano, pero tenía un desorden en mi casa a causa de que no cambiaba yo la conducta con mi esposa, con mis hijos. Dese cuenta que hasta que yo tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro me refiero a poder conocerlo más a Él, porque hoy hay mucha gente que conoce de palabra, conoce de letra, pero no conocen, ¿verdad?, nuestro Dios Todopoderoso, porque todo aquel que lo conoce cambia. Recuérdese, ¿verdad? Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, a lo cual su resplandor lo cegó a lo terrenal, pero le trajo un avivamiento espiritual. Entonces, ¿sabe qué yo puedo ver? Que hoy el Señor, en medio de esta pandemia, la está usando también para que nosotros nos vayamos a casa y en casa poder restaurar a nuestra familia, en casa poder restaurar a nuestros hijos, en casa poder restaurar nuestro matrimonio, en casa poner un orden, hermano, porque la iglesia venía sirviendo de una manera, calidad, vamos a decirlo así, en la congregación, pero teniendo un desorden en casa. Entonces, en este tiempo el Señor está avivando la obra, y la primera obra que el Señor está avivando, resucitando, es la obra del hogar. Por eso, hermano, tenemos que cambiar nuestra conducta. Tenemos que cambiar ese testimonio que por muchos años hemos dado de mal manera, pero que en este tiempo, hermano, hay un cambio extraordinario por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué extraordinario es, hermano? Porque aquí surge una pregunta, hermano, que yo mismo me la hago. ¿Por qué es que una persona pierde la fuerza en este tiempo? Conociendo a Cristo, ¿verdad? Conociendo los principios bíblicos, hermano, viendo los milagros que el Señor hace en la vida de nosotros. ¿Cómo es que una persona puede perder esa fuerza y le puede pasar como el capítulo 58 de Isaías, que era gente que hacía ritualismo pero no se entregaba en espíritu y en verdad? Le puede pasar, hermano, como en 2 Timoteo, que también era gente de ritualismo, porque si usted analiza el versículo 7 de 2 Timoteo, dice que ellos siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. O sea que era similar a lo que le estaba pasando en el libro del profeta Isaías. ¿Por qué esa generación, o por qué hoy en día hay mucha gente que sigue perdiendo esa fuerza espiritual? Entonces, mire lo que dice este versículo de manera extraordinaria.
Isaías 25, hermano, cuando Dios promete destruir la muerte, Dios promete destruir todo aquello que era piedra de tropiezo para el crecimiento de la iglesia. Isaías 25:1 dice: oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 2: porque has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina, y el palacio de extranjeros ya no es cuidada, ya no es ciudad, nunca será reedificado. Cuando yo analizo esta palabra, hermano, me doy cuenta que el Señor ha prometido acabar, ¿verdad?, con todo aquello que es de estorbo. Ahora, no hablando tanto del texto, sino que enfocándome al versículo 2, hermano, porque dice claramente: porque has convertido las ciudades en montón de escombros, las ciudades fortificadas en una ruina. O sea que, hermano, que lo que el diablo está haciendo en este tiempo es que está poniendo ciudades fortificadas para todo aquel que abre puertas. Pero bendito el Señor, que Él ha prometido que las va a derrumbar y va a hacer cosas nuevas en nosotros. Qué tremendo es esto. Ahora mira, dice: el palacio del extranjero ya no es ciudad y nunca será reedificado. Esa palabra reedificado viene de una raíz hebrea del 1129 de nombre Baná, que es una raíz primaria y quiere decir establecer y quiere decir restaurar. O sea que este palacio de extranjeros, mira aquí, este palacio de extranjeros no será restaurado. Qué tremendo, hermano, porque cuando usted y yo estudiamos la palabra extranjero que usa Isaías 25:2, no es el mismo significado, hermano, cuando la Biblia nos llama que somos extranjeros y peregrinos. No es el mismo significado, sino que esta palabra extranjero también hay algunas versiones que la manejan como extraños. Pero esta palabra de extranjero viene del hebreo 21:14, que es una raíz primaria, y mire lo que quiere decir: volverse a un lado, estar a un lado del camino. Quiere decir, hermano, adulterio, quiere decir apartar, quiere decir volverse atrás. Dígame usted, hermano, si el día de hoy no podemos ver a mucha gente desertando de los caminos del Señor. Dígame usted si el día de hoy no hay mucha gente negando la fe, ¿verdad? Cuando puede ver una enfermedad, cuando puede ver una situación a lo cual, hermano, va en contra de lo que uno cree o piensa. Dígame usted, hermano, si en este tiempo no quieren afectar la fe del cristiano. ¿Quién va a ser logrado ser afectado de esa manera? Aquel hermano que tenga esta administración de un extranjero. Qué tremendo es, hermano, porque la palabra extranjero, repito, es volverse atrás. Entonces, ¿por qué una persona pierde la fuerza? Porque tiene una obra de extranjero. Recuérdese que obra es conducta y actitud y testimonio. O sea que una persona que pierde la fuerza en este tiempo es porque tiene una obra, tiene una conducta de un extranjero. Y un extranjero, su primera característica es que se aparta del camino, es que se aparta, es que vuelve atrás, hermano. Y eso le pasaba al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Que habían visto los milagros del Señor y ellos seguían anhelando lo que había en Egipto, que es figura del pecado. Una persona que pierde la fuerza en este tiempo es porque tiene una obra de extranjero. Y mire lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, alguien dígame, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, extranjero, habéis sido hechos cercano por la sangre de Cristo Jesús. Qué bendito, hermano, que hace unos días pudimos participar de la Santa Cena, pudimos participar de la mesa, y uno de los beneficios de participar es que el Señor nos acerca más a Él, nos acerca más a su venida. Ahora, qué extraordinario que el Señor dice en Efesios 2:12 que en otro tiempo éramos extranjeros. ¿Qué extranjero? Bajo el significado de Isaías 25:2.
a extranjeros, aquellos que desertaban, que se volvían atrás porque estábamos en tinieblas, pero ahora por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya no somos alejados, ya no somos extranjeros, sino que ahora el Señor nos llama hijos. Hermano, yo te vengo a declarar en el nombre de Jesús, porque el Señor me decía en la madrugada, me decía: dile a la iglesia que voy a romper las obras de un extranjero. Dile a la iglesia que voy a romper la conducta de un extranjero, hablando de forma espiritual bajo las bases bíblicas que ya le estamos dando. Un extranjero significa aquel que se aleja, que se aparta del camino, y todo aquel que se aparta del camino se va a debilitar en este tiempo. Así que en el nombre de Jesús hoy declaramos que se rompen las obras del extranjero. De forma espiritual se rompe aquello que te estaba alejando de comportarte como un hijo de Dios. Alguien dé el aplauso fuerte al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Qué extraordinario, hermano, porque lo que yo puedo ver, que el Señor está trayendo libertad para que tú y yo no nos portemos como esos extranjeros de forma espiritual, hablando siempre. Porque recuérdese que la Biblia dice que todo lo que le pasó a Israel es figura, es ejemplo para que a nosotros no nos suceda, lo dice en Corintios. Entonces lo que yo puedo ver, hermano, que hoy en día hay mucho cristiano portándose con conducta de un extranjero, comportándose de manera, hermano, como si no fuera parte del reino celestial, comportándose, hermano, como se porta aquel que no tiene a Cristo Jesús. Y estaban dentro de las congregaciones. Por eso el Señor, que en este tiempo está limpiando su nombre, está trayendo restitución, está trayendo renuevo. Bendito el año de la reconciliación, porque todos aquellos que entremos en este año glorioso, nuestras obras tienen que ser de un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Voltea a ver al que está a la par, dile: tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, dile: tienes genética. Es que qué tremendo, hermano, que yo puedo ver que aquel hermano que se comporta como un extranjero es porque no tiene o no ha agarrado la genética que Dios tiene para su vida. Entonces, bajo esa temática, hermano, en los minutos que nos quedan, vamos a poder explicar algunas características de gente que se porta como un extranjero, ya estando en la congregación, ya estando en los pies de Cristo. Entonces ahorita vamos a ver, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, pero de antemano declaramos, hermano, que esas obras del extranjero se van a romper en el nombre de Jesús. Ahora mire lo que dice Éxodo 20:10. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Primer ejemplo aquí, hermano, es que dentro del rebaño, dentro de nuestras puertas, va a haber gente extranjera, pero hablando bajo esa temática. Por eso, si usted se está conectando apenas, hermano, yo le invito para que antes de hacer un comentario pueda ver la temática de cómo la vamos llevando conforme a las palabras hebreas y griegas, conforme a lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo es que un extranjero, hermano, acuérdese que un significado de extranjero es aquel que se aparta? ¿Cómo es que hoy en día, hermano, dentro del rebaño hay gente que se aparta de la voluntad del Señor? Ahora mire, aquí lo que me llama la atención, que esta palabra extranjero tiene otros significados también interesantes. Por ejemplo, esta palabra extranjero viene de una raíz hebrea del 1481, que quiere decir atemorizar, quiere decir huésped, quiere decir temer, reunir, pero como un huésped. Y si se da cuenta al inicio, cuando dice una raíz primaria, dice volverse a un lado del camino, que era un significado del que di primero. Pero mire qué dice esto: como invitado, como invitado. Entonces, ¿sabe yo que me doy cuenta, hermano? Que una persona que tiene una influencia espiritual, porque acuérdese, hermano, que la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, son con cosas espirituales, que el reino de las tinieblas levanta para que tú y yo no podamos tener ese crecimiento que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, dése cuenta, hermano, bajo esta temática de extranjero es aquel que se siente como invitado. Entonces, hermano, una persona que ya tiene congregación, que ya tiene casa, que ya sabe el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero aún así no se compromete con la visión, hermano, tiene una administración de extranjero. Aún así, hermano, que no se comprometen con el desarrollo de la iglesia, hermano,
tienen una administración espiritual de un extranjero. Acuérdese que un extranjero bajo esa temática es aquel que siempre se siente como un invitado, que siempre se siente arruinado. Qué tremendo es hoy, hermano, hablando de la iglesia que yo pastoreo, ¿verdad? Siempre, de mi persona, que muchas veces, hermano, tenemos a miembros de años, ¿verdad? De años, que únicamente llegan a los cultos generales y no se involucran más en las actividades, como actividades de varón, mujeres, de otras actividades que podemos estar haciendo, ¿verdad? Que el Señor nos va a permitir seguir haciendo. Podemos ver que cuando uno se acerca a ellos y les da una invitación, hermano, porque mire, qué tremendo es que el que no sirve en la tierra no podrá servir allá arriba en el cielo. Si el servicio es una figura de lo que vamos a hacer allá arriba. Qué tremendo es que cuando tú te acercas a esa persona para hacerle una invitación para que se pueda meter a la visión, para que se deje doctrinar, para que se deje enseñar, para que se deje edificar, para que se deje restaurar, son aquellos que dicen: no, pastor, yo sentado estoy mejor. No sé si alguien está diciendo amén. Son aquellos que dicen: no, pastor, conmigo no se meta. Yo aquí, yo nomás soy como un extranjero, como un invitado. No, y ya llevas 5, 10, 20, 15 años en la congregación y te sigues sintiendo como un invitado. Te sigues sintiendo como un extranjero porque tu obra es lo que está reflejando. Recuérdese Isaías 25: los extranjeros no serán reedificados. Los extranjeros no serán restaurados. Y no es que Dios no quiera. Por eso es que este mensaje es para ti y para mí. Que si nosotros no nos hemos comprometido con la visión de la iglesia que el Señor te ha dado, hermano, ha llegado el tiempo que se levante una generación que le diga un sí y un amén a Dios. Que le diga: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis manos, Padre, dime en qué hacer. Padre, dime qué hacer. Muéstrale a mi pastor a dónde me va a poner para que yo opere en un servicio. Hermano, se está levantando una generación que adore servirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano, que esa generación eres tú y yo. Somos una generación de impacto, somos una generación de servicio. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se quieren meter a hacerlo? Hermano, no será, sospecho, ¿verdad?, que tienen una administración de un espíritu extranjero. Que a pesar de que ya les dijo el pastor que es su tata, ¿verdad? Ya Dios le confirmó bajo revelación: la iglesia que estás, el ministro es tu tata, es tu padre del alma, es el que te va a edificar. Pero se sigue sintiendo como un invitado a pesar de los años que está. Y no se involucra en la visión. Hermano que me estás viendo, si tú tienes alguna de esas características, así te dice el Señor: te llamo una vez más con lazos de amor y misericordia. Señor, hablándole a una persona que en la noche le solicitaba que Dios le confirmara lo que tiene que hacer. Así te dice el Señor: métete a la visión que yo le he dado a tu pastor. Métete bajo esa cobertura pentagonal. Métete bajo ese tiempo de educación ministerial, de educación personal, en ese tiempo de restauración, porque cosas grandes haré contigo. No sé si alguien puede levantar las manos. Y a ti, siervo que estás viendo, te dice el Señor: te mandaré gente que se va a meter en la visión, gente que te va a apoyar, gente que va a proclamar mi nombre a pesar de las adversidades que se puedan levantar. Alguien diga amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús, y esa palabra lo tomo también para la congregación que estamos pastoreando. Qué lindo, hermano, cuando tenemos a gente que se involucra, cuando tenemos a gente, hermano, que levanta la mano para hacer un servicio en la iglesia. Que conocemos un llamado, ¿verdad? Ellos vienen con todo su corazón, con toda su fuerza para el servicio del Señor. Entonces, la primera característica de una persona que puede estar ministrado con este espíritu extranjero es aquel que no se mete en la visión. Número 2, hermano, para ir cerrando. Números 11:4. Dice la palabra: pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? Qué tremendo, hermano, que esa palabra carne es figura de pecado. Esa palabra carne es figura porque recuérdense que ellos anhelaban las ollas de comida de Egipto, y Egipto es figura de pecado. Entonces, hermano, lo que yo puedo ver, que una persona que tiene una administración espiritual de extranjero va a anhelar siempre el pecado,
va a desear siempre el pecado y por lo tanto no va a creer. Qué tremendo que el pueblo de Israel, hermanos, los primeros que se empezaron a poner de esa manera fueron los extranjeros que estaban mezclados entre ellos. Ellos sintieron un apetito incontenible. Yo, hermano, ponía un ejemplo, ¿verdad? Sobre los animalitos, los perritos, ¿verdad? Que cuando, hermano, uno sale y llega, ellos no comieron todo el día, ¿verdad? Y uno les da comida, ellos te quieren hasta devorar la mano. Ellos están ansiosos, su apetito es incontenible. Pues mire qué dice la Biblia, que aquel que se comporta, que su obra es como un extranjero, siempre va a tener apetito, pero de la carne, del pecado. ¿Y qué provocó en los hijos de Dios? ¿Qué provocó? Y los hijos de Israel volvieron a llorar. Los hijos de Israel se volvieron a quejar. Qué tremendo es, hermano, que cuando alguien tiene esa administración de extranjero, va a provocar alboroto y van a dejar de creer. En los espías que manda Moisés para reconocer la tierra prometida, hermano, ahí iba 10 hermanos que no tenían esa confianza que tenía Josué y Caleb. ¿Qué podemos ver, hermano? Que una persona cuando tiene esa administración de extranjero va a desear el pecado y no va a creer a las promesas que Dios le ha declarado en este tiempo. Hermano que me estás viendo, ha llegado el tiempo de morir al pecado. Ha llegado el tiempo de hacer un cambio de conducta. Ha llegado el tiempo de poder glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas y poder declarar, hermano, que el hambre que se va a desatar es el que dice Amós capítulo 8 versículo 11: el hambre por la bendita palabra de Dios, el hambre por la llenura del Espíritu Santo, el hambre para que tú y yo podamos levantar cántico nuevo, podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque Dios anda buscando a esa generación de impacto. Qué tremendo es. Entonces, hermanos, si usted conociera a alguien que tiene ese apetito por hacer lo que no le agrada al Señor, hay que orar y hay que interceder y hay que pedir, hermano, y trasladarle este mensaje para que pueda entender que lo que Dios quiere hacer en su vida es algo glorioso, es algo extraordinario. Y a su nombre. Yo voy rápido. Esta es la segunda característica. Una persona con esta administración de extranjero va a desear el pecado y no va a creer. Vamos rápido aquí, hermano, a la tercera. 1 Corintios 15:33. No os engañes, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que se junta con hermanos que tienen este espíritu extranjero, te van a corromper. Por eso yo creo, hermano, que hay que tener cuidado, ¿verdad? A quien escuchamos. La misma Biblia dice, ¿verdad? Allá, si no me equivoco, en segunda de Juan, que todo aquel que no traiga el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice una versión, no le diga ni bienvenido eres. No hablamos de pelear, no hablamos de criticar. Hablamos, hermano, que sí es necesario saber a quién escuchamos. Porque el que tanto escuchas te va a lograr ministrar. Y el que es ministrado por alguien que tiene este espíritu de extranjero, lo que va a provocar en ti es que desees el pecado. Pero bueno, Salmo 18:45. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. Tercera característica de un extranjero es que desfallece. Esa palabra desfallecer viene del hebreo 50:34. Es una raíz primaria que quiere decir desmayar, quiere decir caer, fallar. Desgracia quiere decir deshonra, quiere decir marchitar, menospreciar, quiere decir despreciar y quiere decir debilitar. Qué tremendo es, hermano, que no sé si usted, cuando siempre hay un hermanito que siempre desfallece, ¿verdad? Pasa esto, desfallece, pasa una pandemia, desfallece, pasa un atentado, hermano, que tal vez no sea ni en su país o en su colonia y desfallece. Las noticias que ven en las redes sociales las usan tanto que desfallece y pierde la confianza de lo que Dios le ha declarado en su vida. Qué tremendo, hermano, que cuando vemos una persona con esta característica es porque tiene una actitud de extranjero. Y mire lo que dice aquí: un extranjero no avanza a lo que Dios tiene para su vida. ¿No será, hermano, que hoy hay muchos que están dejando de avanzar? Hay muchos que están dejando la alabanza, que están dejando, hermano, un ministerio, que están dejando hasta un ministerio primario, que están hasta dejando de confiar y creer de las promesas de Dios. ¿No será que tendrá una obra de extranjero y por eso no avanza?
Por eso sus caminos desfallecen todo el tiempo. Entonces, hermano, yo creo que es importante que nosotros podamos romper, como es el nombre del mensaje, romper con toda obra de extranjero. Y yo te vengo declarando en el nombre de Jesús que a partir de este tiempo vas a empezar a avanzar lo doble. Todo lo que te habías atrasado, todo lo que se había perdido, así te dice el Señor, lo voy a recuperar en tu vida, lo voy a volver a hacer en tu vida. Vas a recuperar ese cargo que habías perdido, vas a recuperar ese ministerio que el Señor te había encomendado. ¿Por qué lo perdiste? Porque dejaste de avanzar por tener una actitud de extranjero, porque desfalleciste en los momentos claros. Pero así te dice el Señor: traigo un renuevo para tu vida. Traigo un renuevo para tu vida. Alguien levante la mano y diga conmigo: ha llegado el tiempo de avanzar. Ha llegado el tiempo de dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Alguien alabe el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Joel capítulo 3 versículo 17. Y aquí cierro, hermano, porque esto es bien interesante. Cuarta característica: entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Qué tremendo, hermano. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán de leche, doctrina y llenura del Espíritu Santo, y por todos los arroyos de Judá correrá el agua. Y esa es la bendita palabra de Dios que va a correr por medio de la alabanza del pueblo. Y brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Dese cuenta, hermano, que lo que yo puedo ver aquí, que Dios está prometiendo un avivamiento para este tiempo, que Dios está prometiendo una llenura del Shaddai de una manera extraordinaria. Pero también puedo yo ver en el versículo 17 que ningún extranjero pasará más por ella. Entonces, ¿sabe qué? Un extranjero, un hermano que tenga esa administración de extranjero, no participa del avivamiento venidero para este tiempo, para la iglesia. Por eso, hermano que me estás viendo, así te dice el Señor: ha llegado el tiempo de que yo te use, ha llegado el tiempo de que yo siga derramando mi espíritu sobre tu vida, para que participes, para que te puedas mover y puedas ser parte de este avivamiento glorioso. No sé si alguien lo puede recibir en el nombre de Jesús y pueda confesar que Cristo reina y vive por los siglos de los siglos. Yo te declaro que tú eres partícipe de este avivamiento. Déjame orar por ti. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y déjame bendecir tu vida. Padre, hoy vengo declarando, hoy vengo confesando, hoy vengo, Padre, como tú me ordenaste. Hoy vengo haciendo decretos para la iglesia que nos está viendo. Hoy se rompen las obras de los extranjeros. Hoy se rompe todo aquello que el diablo ha querido ministrar en las vidas de los hermanos en Cristo. Hoy se rompe aquellos que han dejado de avanzar, aquellos que han dejado de crecer, aquellos que se quedaron en el camino y no siguieron su fe. Hoy se rompe toda obra de maldad y vengo profetizando que viene una nube de parte tuya llena de gloria, llena de lluvia, a lo cual los cielos se abrirán, las ventanas se abrirán del reino de los cielos, Padre, y va a venir un avivamiento. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús. No sé si pueda mover tus pies, no sé si pueda levantar tus manos y hacer tuyo este rema, porque así te dice el Señor: tiempos de avivamientos traigo para tu casa. Tiempos de avivamiento traigo para tu vida. Alguien pueda levantar sus manos y rompa con todas las actitudes que no nos permiten que nos acerquemos con confianza al trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga, iglesia. Hoy te vengo declarando tiempos de aceleramientos espirituales y que hoy se rompe todas las obras de ese espíritu de extranjero, y te declaro que tú eres un hijo de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor siga haciendo su obra en medio de estos tiempos difíciles, que la iglesia siga confiando que Cristo viene pronto por la iglesia. Maranata, el Señor pronto regresa por nosotros. Que el Señor te bendiga.